Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Mira lo que dice esta escritura, y voy a partir de un pensamiento que el Señor puso en mi corazón y lo he estado trabajando en la semana. Es increíble, ¿verdad?, cómo el Señor pone, ¿verdad?, porque es Dios quien escoge el pensamiento y la palabra que se va a compartir en un servicio, en cualquier lugar donde se puede comer el pan de vida, que es lo que estamos edificando y compartiendo, y cómo aún uno estando haciendo cosas o estando ocupado en lo temporal, esa palabra se sigue construyendo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va sumando las ideas, los principios que se tienen que traer. Romanos 6:11, mire esta porción. Esto es un capítulo muy rico en sabiduría, pero voy a centrarme estrictamente en ese verso 11. Dice: así también vosotros consideraos, diga conmigo, consideraos, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Padre, gracias porque tu palabra está bendecida. Y esta palabra consideraos no significa igual que considera, no son los mismos significados, se parecen pero no son los mismos. De hecho, esa palabra que usa el apóstol Pablo, cuando él dice considérense muertos al pecado, usa la palabra logizomai, esa es la raíz griega que él usa, y me di a la tarea de seguir profundizando porque tiene que ver con un hecho contable. Y es lo mismo que hace el registro demográfico cuando alguien muere. Usted sabe que cuando alguien, de hecho, si alguien nace, si alguien se casa, si alguien se divorcia, si alguien se muere, el registro demográfico lo que hace es que hace hechos contables para efectos de ver, ¿verdad?, con qué realmente se está contando por muchas razones. Esto tiene que ver con los censos que se hacen cada 10 años. Pero cuando Pablo dice logizomai, dice hagan un hecho contable, como hace el registro demográfico. Es como cuando, ¿verdad?, la persona fallece, pues ese fallecimiento se registra. Y se registra como un hecho, diga conmigo, consumado. Murió. Entonces, mire qué particular. O sea, Pablo lo que está diciendo es, piensen y tengan presente, logizomai, que lo que ocurrió con la vida de pecado, y ya sabemos que el pecado es una cosa y los pecados son otra cosa. El pecado es la naturaleza pecaminosa que produce pecados. Y es lo que Jesús vino a resolver. Por eso es que Él se encarnó en el cuerpo humano, aunque ese cuerpo tenía sangre del más allá, no estaba contaminado, tenía que ser un cordero perfecto y ese derramamiento de sangre tenía que ser de la propia sangre de Él porque el problema se tenía que resolver con la vida del más allá. Entonces, Él lo que hace es que se encarna y entonces mata esa naturaleza, ese pecado. Pues Jesús no tenía problemas, Él lo entendía. Pero para nosotros, la segunda fase de esto es que nosotros lo entendamos. Entonces Pablo dice, esa vieja naturaleza o ese pecado en ustedes queda ya como un hecho contable y dice, se emitió un acta de defusión. Defusión que se dice, ¿verdad? Lo estoy diciendo correctamente, un acta de defusión. Así que esa parte en usted que producía pecados para efectos de Dios, diga para efectos de Dios, ya se emitió una certificación de defusión. Esa parte murió para siempre. Entonces usted se preguntará, pero pastor, es que yo sigo cometiendo pecados. Claro, pues lo hemos dicho, ¿verdad? Y vamos a tocarlo superficialmente en esta mañana, porque no podemos quedarnos en los temas. Pero es porque su alma tiene memoria de una cultura, de un comportamiento, de unas ideas que entonces lo llevan a experimentar o a sentir cosas que no necesariamente son cónsonas con la naturaleza o la vida en la que usted está. Usted está en una nueva vida, la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas. Así que es una novedad de vida, dice el apóstol Pablo, es anakainos. Y esto, ¿verdad?, lo comparto porque Pablo lo usa y es algo drástico, porque imagínese que usted quiera trabajar con una parte del pasado, un trauma. ¿Cuántos han tenido traumas en la vida? Yo los he tenido, es que eso no estamos exentos. Y situaciones difíciles con esa parte en nosotros. Pues Pablo no tiene como que ningún tipo de consideración y dice, ¿saben qué? Todo eso está certificado en un acta de defusión. Se acabó. Entonces nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque todavía en el plano natural seguimos cometiendo errores y seguimos cometiendo, diga conmigo, pecados. Pero que usted cometa pecados no lo saca de la realidad de la nueva creación en la que usted está. ¿Que tiene consecuencias? Claro que tiene consecuencias, pero tiene que ser resuelto. Que no puede haber recurrencia. Cuando digo recurrencia es que usted podría pecar, pero usted no puede llevar 10 años cometiendo el mismo pecado. Se supone que si usted está siendo edificado, usted cambie, usted migre y se comiencen a dar lo que son frutos. Diga conmigo frutos. Y esto lo traigo porque la humanidad hoy, diga conmigo hoy, una de las crisis más grandes que está experimentando es una crisis de identidad. Sí, señor, es una crisis de identidad.
Y es lo que yo quiero hoy profundizar porque es la batalla entre lo que somos y lo que la humanidad siente. Eso es lo que hoy usted está experimentando. Su mayor lucha hoy está entre lo que usted es como hijo de Dios y lo que en ocasiones siente. Usted puede hoy, ahora mismo con este worship hermoso, maravilloso, ¿cuántos no se sienten en esa presencia? Wow, pero cuando ocurre mañana un suceso, usted comienza a sentir algo contrario a lo que hoy usted sabe que es. Eso no cambia su posición, eso no lo desvincula de la realidad en la que usted está, pero sí le hace daño, le afecta y tenemos que ir trabajando. Por eso es que para todas estas cosas Pablo trabaja, por ejemplo, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Eso parece un verso superficial, sencillo, pero un verso profundo, porque es el ejercicio, es la disciplina de constantemente combatir todos los pensamientos que se van generando, que son el resultado de lo que sentimos por causa de cosas que vemos y por imaginaciones que somos creativos en nuestra forma de ver la vida. Amén. Así que esto afecta y lo traigo, ¿verdad? Porque recientemente, no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero yo como que me están apareciendo como unos videos cortos que son estos famosos terians, que es que ahora un grupo de personas tienen un problema de identidad, ¿verdad? Aunque esto está mezclado con estos movimientos, ¿verdad? Son como raíces de los movimientos LGBTQ, pero particularmente estos terian son personas que ellos piensan que afirman tener una identidad espiritual ligada a un animal. Los han visto, ¿verdad que sí? Okay. Y entonces ellos los entrevistan. De hecho, mire, ¿sabe qué? Yo vi un video que un perro mordió a un humano que se creía que era perro. Pues allí cogió, sí, allí cogió y se sentó y movió así la colita, pastora, se puso en cuatro así. Y entonces el perro cogió y lo mordió, le cogió la mano y se la arranca, porque hasta ese reino animal reconoce que esa acción es una acción anormal, que es contradiseño. Entonces no va consono, porque nosotros no fuimos hechos para ponernos en ese nivel de un perro, de un gato, de un cocodrilo. Nosotros fuimos hechos ¿para qué? Para sojuzgar, para gobernar, para tener en dominio esa creación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todo esto se va convirtiendo en una tendencia. De hecho, mire, en las entrevistas que le hacen a estas personas, búsquelo cuando pueda, se llama así, son terians. En las entrevistas que le hacen a estas personas, hay un grupo que afirma que son completamente un animal, pero hay otras que son híbridos. Entonces el entrevistador le dice, pero cuando tú estás trabajando, cuando tú estás en el trabajo, ¿qué tú eres? Pero no saben cómo trabajar, ¿verdad?, con esta realidad, pero nosotros sí conocemos, ¿verdad?, que estas situaciones no son inocentes, son muy peligrosas. Ahora en otros en Argentina, ellos salen en grupo, en manada, los seres humanos, le estoy hablando de seres humanos, salen moviendo la colita, los enseñan las cuatro patitas, le dan la vuelta, todas las cosas que los animales hacen para que nosotros la pasemos bien con ellos, pues ahora los humanos la hacen. Y se convierte en un círculo, ¿verdad?, de entretenimiento. Y aunque esto parece gracioso, ¿verdad?, porque de momento tú dices, pero ¿qué? Yo pienso que esto no puede ser verdad. Pero para que usted vea la distorsión de no entender, ¿verdad?, lo que nosotros somos. Y las consecuencias de operar y vivir por lo que sentimos. Porque usted cree que esa respuesta de esas personas, de esos grupos, son el resultado de lo que son o de lo que sienten. Es de lo que sienten, de lo que sienten. Que hay razones traumáticas, que hay razones que el hombre, claro, porque cuando el hombre no trabaja desde la plataforma de Dios, número uno, usted por más que huya, usted fue hecho para ser habitación de Cristo. Usted puede buscar, tocar puertas, moverse, ir allá, acá, a la cita, caminar, correr, pero usted fue hecho estrictamente para reflejar la gloria de Dios. Eso es parte del propósito eterno de Dios. Pero ¿qué le ocurre a esta gente? Que como no entienden esta verdad,
¿qué es lo que ocurre? Pues entonces ellos van a buscar respuestas para adormecer las áreas donde tenemos que trabajar y las raíces y las causas de los verdaderos problemas. Que nosotros sabemos que cuando miramos comportamientos como este, y esto, yo le traigo este ejemplo drástico, pero podrían, no voy a decir aquí en Fe y Gracia, pero hay personas que nos pueden estar viendo ahora mismo que estén luchando con esa identidad. Un problema porque no pueden definir, ¿verdad? Entonces nosotros, a la luz de la verdad de Dios, que es lo que yo quiero hoy compartir con ustedes y con las personas que me están viendo, nosotros sabemos que eso no existe tal cosa como una identidad espiritual animal. Eso no existe. Porque la creación de Dios es la única que tiene espíritu. Los animales no tienen espíritu. Pero entonces el alma, como el alma está desconectada, el alma se aprovecha de ser creativa y ser, ¿verdad?, con todas estas cosas, porque el alma no le conviene que nosotros recuperemos la revelación de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa tiene que ser la base y el fundamento de toda nuestra realidad como hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy creado a imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, si a usted le viene un pensamiento de un día, no es que yo sé, ¿verdad?, para que se ría, pero si un día se levanta por la mañana y usted le dice a su esposo, es que yo me siento perro. Pues entonces usted recuérdese a sí mismo que usted es creado a imagen, dígalo, a imagen y semejanza de Dios. Y esta gente, tampoco los vamos a juzgar del todo. Claro, hay un juicio por medio de la Escritura y establece y se pasa la línea. Pero es importante que usted entienda porque nosotros no podemos entrar a combatir esto sin conocimiento. Nosotros tenemos que corregir, Nancy, los asuntos desde la palabra de Dios. Y la verdad es que esta gente actúan y es por causa de que no tienen el conocimiento de la identidad número uno. No tienen lo que son ellos. Una cosa es la creación de Dios. Todas las personas, buenos, malos, diga conmigo, son creación de Dios. No es lo mismo la creación de Dios que los hijos de Dios. Usted, si recibió a Cristo en su corazón, usted sí es un hijo de Dios. Pero todo el mundo es creación de Dios. Pero hay unos que son hijos de Dios y otros que son hijos, no lo diga, por favor. Así que ellos actúan por eso. Todos tienen un espíritu, pero unos lo tienen deshabilitado, apagado. Por ejemplo, una persona que camina en forma de perro, mueve la colita, se tira, como los terián, pues sí tiene un espíritu, pero ese espíritu está apagado. Y al estar apagado está desconectado de la fuente que es Dios. No puede recibir instrucciones, no puede recibir la convicción del Espíritu Santo que le habita, amén, que hace de ese espíritu recreado uno santo. Y que es el espíritu quien tiene, no es opcional. Si usted hoy está pasando alguna crisis, alguna situación de identidad, de pensamientos, de sentir cosas, usted tiene que saber que es su espíritu el que dictamina y define su identidad como hijo de Dios. Y eso tiene que emigrar al alma, tiene que emigrar al sistema de creencias, tiene que emigrar a su mente. Esto es bien importante porque donde no hay un espíritu recreado, entonces, ¿qué es lo que gobierna? Un alma desordenada, un alma creativa, un alma que genera en combinación con la mente no renovada, genera entonces estos pensamientos creando este tipo de crisis como las que estoy hablando. En cambio, donde hay un espíritu recreado, diga conmigo, en mí está el Espíritu Santo. Y diga conmigo, yo tengo un espíritu recreado. Así que si usted tiene un espíritu recreado, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Por eso es que la libertad no es algo que le va a caer, no es algo que me viene el domingo que viene porque voy a hacer 2 ayunos. Los ayunos sí, usted los puede hacer, pero es para ver la libertad que le habita. No es para lograr libertad, porque entonces si usted me dice que usted va a ayunar para ser libre, pues entonces usted no ha sido libre. Usted ayuna para que se le abran los ojos y usted pueda, administrar la libertad, su posición como personas libres.
Así que ahora no vaya a pensar que es que no tiene que ayunar y orar ni leer la Biblia. No, usted tiene que ayunar, tiene que orar y tiene que leer la Biblia, pero es para entender la operatividad de la vida santa y perfecta que le habita. Porque en su espíritu usted es santo. Así que donde está ese espíritu deshabilitado, entonces el alma produce una identidad ilegítima, basada en lo que siente y en lo que ve. Pero Pablo dijo que nosotros no vivimos por lo que vemos, ¿verdad? Nosotros vivimos por fe. Nosotros creemos y caminamos en lo que está escrito, en lo que está sellado. Nosotros estamos firmes en el fundamento apostólico que está sellado en Efesios. Y nosotros crecemos en esa realidad y ese entendimiento. En cambio, un nacido de nuevo, al ser trasladado de ser creación, diga conmigo, yo no soy ya creación. Repítalo, porque si su mente no lo entiende, entonces te va a entrar un reel como este y va a empezar a disparar así. ¿Se acuerdan el video? Tiros para el diablo, tiros para el diablo. Pero nosotros tenemos que abandonar ese comportamiento de estar disparando de la baqueta y comenzar a hablar con entendimiento. Yo le estoy enseñando para que usted hable de la forma correcta. Y que cuando veamos comportamientos, no tan solo los de los terián, sino cualquier tipo de comportamiento, tengamos también la compasión necesaria. Porque esas personas que no están en Cristo son creación, pero no tienen un espíritu recreado. Así que hay una diferencia. Eso no lo hace usted mejor que usted esté en la nueva creación si usted lo juzga. No, al contrario. Nosotros tenemos que tener la compasión, orar y traerlo, ser el mecanismo y el medio del traslado de la creación de la potestad de las tinieblas y traerlos ¿dónde? Al reino de luz. Gloria a Dios por eso. Den un aplauso al Señor por eso. Nosotros tenemos una constitución como hijos de Dios. Nosotros fuimos constituidos como hijos de Dios. Y donde esto está claro, lo que se siente que nace del alma con la ayuda de la mente pasa entonces a estar bajo el gobierno. Cuando usted está claro en su identidad como hijo de Dios, no es que usted no va a sentir, no es que usted no va a experimentar sentimientos. El alma no se deshabilita. No piense que porque usted viene a Cristo se deshabilita. Nosotros la crucificamos, la mantenemos en la cruz. Pero no es que dejó de existir. Usted sigue siendo un ser con emociones, con un alma. Usted sigue siendo almático. Pero el alma nosotros tenemos que conducirla a ser aliado y servidor de la realidad del Espíritu. Y por eso es importante entender nuestra constitución como hijos de Dios para poder gobernar, Elián, todas las cosas. Para no tener conflicto, para migrar de lo que son las excusas de que no puedo y comenzar a ver lo que sí puedo hacer. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que comenzar a ver, aleluya, lo que sí podemos hacer. No, a veces perdemos el tiempo en lo que no podemos hacer. Y no es que usted no pueda trabajar con eso, pero fortalezca, hágase fuerte en esos fuertes en usted para que entonces eso lo ayude a poder trabajar en lo que sí puede hacer, ser efectivo. San Juan 1, 12 al 13, mire lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Diga conmigo, les dio la potestad. Usted sabe lo que es una potestad, ¿verdad? Es un derecho legal. Así que una vez usted entró a Cristo, usted pasó, se le entregó un derecho, un título. Lo mismo, la misma palabra que usó Pablo al principio, con el primer verso que leímos, el registro demográfico del cielo le emitió una certificación de nacimiento, un pasaporte, aleluya, en donde a usted no tiene ningún tipo de problema en disfrutar y palpar todos los beneficios, aleluya, eternos de Dios. Se le dio ese derecho. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De nuevo, diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Mire la grandeza de esto. O sea, tú has sido engendrado de Dios mismo. Cuando tú naciste de nuevo, tú fuiste engendrado con genética de allá arriba. Y tú pensando que lo que estás pasando tiene el poder de destruirte. Y tú llorando la pérdida, ¿verdad? Y las situaciones que estás pasando en lo temporal, que son muy legítimas y las respeto. Y oramos para que puedas seguir adelante, ¿verdad? Y puedas superar. Pero tenemos que aprender a ver lo que es realmente nosotros somos.
Tenemos que ver y dividir, establecer contrastes, querida iglesia. Si queremos ser fuertes en nuestra identidad, tenemos que ver, aleluya, estos contrastes de que este nacimiento no fue físico, sino que es un nacimiento con genética divina. Una criatura, amén, sí podría vivir por lo que siente, pero un nacido de nuevo puede vivir por lo que es, porque fue Dios. Diga conmigo, es Dios quien me engendró a mí. Tiene que creerlo, es usted quien tiene que creerlo. Yo lo creo, yo no tengo conflictos con eso. Pero parte de muchos traumas, muchas situaciones, muchos problemas hoy en su vida es porque no entiende cosas simples como esta. Esto no es nada complicado entenderlo. Tenemos que migrar, deconstruir, creerlo. Porque un hijo de Dios con esta capacidad ya no tiene excusa para no vivir por lo que es. Porque es un hijo de arriba. Nosotros somos hijos de arriba. Y nosotros nos nutrimos de esa realidad. Así que diga conmigo en voz alta, una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que soy. Por ejemplo, ¿cuántas aquí se han sentido derrotados alguna vez? Yo felicito a los que no se sienten derrotados nunca. Todos nos hemos sentido derrotados y le voy a explicar por qué. Porque ese sentimiento, de hecho, la derrota es un sentimiento, en el reino no es una realidad. No es una realidad la derrota en el reino de Dios. Porque en este reino no hay derrota. Es en el plano natural. Y, ¿verdad? Podríamos sentirnos derrotados porque no tuvimos. De hecho, la derrota se experimenta porque no se tiene un resultado esperado. Usted espera algo y usted trabaja para algo. Y si ese resultado no se da, pues usted se siente ¿cómo? Usted siente que se derrotó, falló en eso. No tuvo el resultado correcto. Pero esa es una definición del mundo porque Dios a nosotros, mire, en esta mañana, no sé ni por qué lo quiero enfatizar en esto, pero ninguno de los que está aquí, Dios los ve como personas derrotadas. El único derrotado está en la cruz. La única naturaleza derrotada que Cristo la derrotó y la dejó clavada en la cruz fue nuestra pasada manera de vivir. Pero tú no estás derrotado. Porque una derrota jamás define lo que es un hijo de Dios. Una mala decisión que tú tomaste no te define como hijo de Dios. La definición de hijo de Dios es eterna. Igual el sentimiento de derrota, vamos a hablar del sentimiento de fracaso, son parecidos. Porque quien es derrotado se siente fracasado. Pero todos como hijos de Dios podemos sentir. De nuevo, una cosa es sentir y otra cosa es lo que somos. Pero en el plano eterno eso no es una realidad. Y esto es simple. Voy a traer un ejemplo simple que ya lo hemos mencionado aquí, pero Jesús, cuando se vio solo en la cruz, ¿usted piensa que Jesús no sintió en el plano natural, todavía no había muerto, que había fracasado? Se lo voy a confirmar cuando él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió desamparado. Yo le pregunto, ¿usted cree que él estaba desamparado en ese momento? ¿En la realidad eterna? No, no estaba. Eso fue una expresión natural, dejándonos saber que también nosotros podríamos decir muchas cosas que no necesariamente están enlazadas con la realidad eterna. Así que, de hecho, esto tenemos porque esto es lo que combate, eso que siento. Así que el problema que yo atravieso no me define. El problema que tú estás atravesando jamás tiene la facultad y la autoridad de definirte. Porque de nuevo, Él ya te dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú has sido constituido en tu realidad espiritual como un hijo de Dios. De hecho, alguien podría maldecirte. Si yo pregunto aquí, no me tienen que levantar las manos, pero hay personas que cuando los maldicen se atemorizan. ¿Verdad? Le dicen, yo te maldigo, maldigo tu casa, maldigo tu finanzas, y rápido se asustan porque piensan que ¿qué? Que eso tiene un poder de ¿qué? Se preocupan y otros combaten. Pues yo te maldigo a ti y se quedan ahí en un juego de palabras, ¿verdad? Pero usted como hijo de Dios, si alguien lo maldice, ¿usted cree que eso tiene alguna influencia sobre usted?
Jamás. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición celestial y estamos sentados en lugares altos. Puede ser influyente, puede transmitir, ¿verdad?, cierta influencia en nuestro estado de ánimo, pero jamás puede ser determinante, porque nosotros hemos sido ya bendecidos con toda bendición celestial. Y cada día, querida iglesia, esto tiene que ser un ejercicio. Cada día usted se tiene que hablar a sí mismo. Así como usted se habla los problemas, porque hay mucha gente que hasta en los carros hablan solos. Yo no sé si usted los ha visto, pero hay gente que ve los carros y hablan solos. Están hablando, pero ellos no hablan la palabra. Lo que están hablándose es de los problemas, ¿verdad? O cuando salen de los trabajos, cuando salen o tienen una mala experiencia. Pero tenemos que usar esa práctica o ese poder y usarlo para beneficio de hablarnos a nosotros mismos la palabra de Dios. La repetición de la palabra de Dios. Cuando tú enfrentas un problema, ¿qué tú repites? La palabra, tenés que repetirla, no puedes repetir, tenés que tener cuidado. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablé del poder de las palabras? Las palabras no son inocentes y nuestro cuerpo está escuchando nuestras palabras. Y le dije que teníamos que vacunarnos contra las palabras de otras personas, porque a veces las personas nos ven, aleluya, y rápido, no ven a uno hace tiempo. Ay, mijo, ahora tú estás tan flaco, parece que tienes cáncer. Entonces, ¿tú sabes qué? El problema de eso es que si yo no estuviese vacunado contra esa estupidez, ¿qué es lo que hace esa palabra? Lo cree y me ofendo. Pero cuando estamos claros, Iliana, ninguna palabra tiene poder sobre nosotros. Porque ya el que habló sobre nosotros, ya habló. Que es Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Ya Él habló. Y eso es lo que nos hace a nosotros fuertes. Pregunto, cometer un pecado. Hay gente que no salen de esa zona porque se sienten culpables cuando cometen pecados. Diga pecados con S. Cometer un pecado te hace o te convierte en una persona condenada. ¿Por qué? No, porque alguien que está en Cristo no es condenado. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces, no es que se tienen que dar cambios, no es porque, mire, volvemos a lo mismo. Tienes que mantenerte orando, tienes que mantenerte ayunando, tienes que mantenerte haciendo unas cosas para que puedas dar valor a la vida que tienes. Porque mientras estés amamantando la vieja creación o las antiguas costumbres, no vas a poder ver el poder de la vida que te habita. La Biblia dice que la vida que nos habita es una vida indestructible. Entonces nosotros nos quedamos en zonas lamentándonos las pérdidas, los problemas y no salimos porque no le damos valor a lo que realmente nosotros somos. Lo fuerte que somos en nuestra realidad. Y no eres condenado porque cuando Él te justificó, tú eres justificado, no te medio justificó. Eso no fue un acto de medio pocillo. Fue un acto completo, fue un acto consumado, fue un acto poderoso. Así que tú eres justo. Eres perfecto en esa realidad espiritual. Pastor, ¿y cómo manejo los errores que cometo? ¿Cuántos no pecan todos los días? Ay, yo quiero ser como usted. Pablo dijo de palabra, de pensamiento, todo nos molesta. Mire, usted se puede molestar y pecar. Una molestia, ¿cuántos se acuestan con ira a veces? Ya. Pero eso no significa que usted perdió su posición de justo. Eso no significa que usted perdió y que ahora es un condenado, un culpable. Dile a alguien, eso no se pierde. Y para eso, Él entonces provee una solución, porque Dios es un Dios de soluciones permanentes. Dios no trabaja los asuntos que son relevantes como de forma remedial, no es como nosotros. Nosotros buscamos el mejunje, buscamos la matita, pero no trabajamos con la raíz de los problemas. Nos gusta entonces bregar de forma superficial. Dios entonces establece la solución permanente de un abogado para cuando usted falle. Si usted está aquí hoy y usted falló ayer, si usted pecó la semana pasada, si usted se siente hoy culpable, no se debe de sentir, usted se tiene que acercar al trono de la gracia.
Porque la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos ¿a quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Pero una persona que no comprende esto, su alma lo hará sentirse condenado, culpable. Y sentirse condenado y culpable es uno de los problemas más grandes que la iglesia hoy en este tiempo está experimentando. Porque no es por lo que no son, es porque no han entendido lo que son. No es porque no se le ha provisto suficiente gracia, no es porque no han sido perdonados, no han sido justificados, es porque simple y llanamente se han acostumbrado solamente a una experiencia dominguera y se han olvidado del entendimiento de una vida operativa para todas las cosas. Y que la iglesia no se limita solamente a congregarnos los domingos, querida iglesia. La iglesia es mucho más, la iglesia es gubernamental, la iglesia es territorial, la iglesia es una iglesia de gobierno, la iglesia es eclesia. Esto es más grande de lo que esto es más grande que estas 4 paredes. Pero la mente natural nos ha hecho pensar que todo tiene que ver con esto. Pero esto es mucho más grande y tenemos que migrar para comprender. Porque una vez nosotros comprendemos esto y esta vida migra, entonces ese sentimiento, diga conmigo, porque la culpabilidad es un sentimiento. Antes de Cristo era una realidad. Después de Cristo, en un nacido de nuevo, es un sentimiento. Usted se siente mal. El Espíritu Santo lo primero que hace, dice Pablo, es que le produce una tristeza que lo conduce al arrepentimiento. ¿Cuántos han fallado alguna vez y rápido el Espíritu Santo ¡pup!, le prende la alarma? Y usted dice, perdóname, Señor. Usted se acerca, ¿verdad? Porque abogado, te lo dice para los que se están durmiendo, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y no es que ahora, porque la gente busca estas cosas para justificar sus comportamientos. Diga conmigo, no se justifican comportamientos. Los pecados no se justifican jamás. Diga jamás. Primera de Juan 3:9, mire lo que dice ahí. Y esto lo digo con el propósito de que usted pueda entender: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Pero por qué no practica el pecado? ¿Qué dice ahí? Dígalo, vamos, repítalo en voz alta. Porque la simiente de Dios, entonces en ti hay una simiente que no peca. La gente dice, me voy a sentar, ¿verdad? La gente dice, ¿cómo yo puedo dejar de pecar? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? No, ustedes no, porque ustedes no pecan. No, déjame acercarme, es acá. ¿Verdad? La gente se pregunta, ¿cómo dejo de pecar? ¿Cómo dejo de pecar? ¿Por qué sigo pecando? Y es porque posiblemente una de las causas o de las razones es porque todavía no han visto que en ellos hay una simiente divina que los habilita para no pecar. Y esto es importante que lo entendamos porque esto nos hace inexcusables. O sea, no es que nos vamos, fíjese que se provee un abogado porque Dios sabe que vamos a pecar. Pero a la misma vez nos entrega y siembra en nosotros una semilla, de hecho simiente es semilla. Y esa semilla es sembrada y esa semilla tiene la capacidad. Ahora, como aprendimos en una de las prédicas, la semilla va ¿qué? Creciendo. Y esa semilla va creciendo a la medida que usted la va trabajando, la va abonando, se congrega, va entendiendo su vida devocional. Y eso va ocupando espacio. Usted tiene un terreno, usted siembra una semilla y mi esposa está sembrando. Yo le dije, pastora, los plátanos están, los árboles de plátano están creciendo porque ella le da cariño. Ella se siembra, yo la veo. Y yo pensé los otros días que estaba orándole a la mata de plátano, pero estaba de rodillas trabajando. Aleluya. Yo rápido la iba a juzgar y le iba a decir, no adorarás ídolos hechos de matas de plátano. Pero mire, es una de las cosas más importantes cuando usted sabe que Dios sembró en usted una semilla que lo inhabilita para pecar, es trabajarla. Porque si eso es una semilla que tiene la capacidad de crecer y de ocupar el espacio de su vida y de su alma, cuando eso va ocupando espacio, ¿qué es lo que va a ocurrir con el resto del comportamiento y la carne? Va a ir siendo ¿qué? Desplazado. Y a la medida que usted esa vida, esa semilla va creciendo, usted va a llegar a un punto que va a odiar pecar. Porque esa semilla, esa simiente, tiene la capacidad de crecer. Y todo lo que usted va a querer hacer siempre va a ser ¿qué? Agradar a Dios. Le pregunto, ¿cree que esto es poderoso?
¿Lo había entendido de esa manera? Pues yo se lo explico para que usted lo pueda entender, para que pueda trabajar con la culpa, para que pueda trabajar con la impotencia. Porque quien no entiende estas cosas, hermano Eli, se siente impotente, se siente culpable, se siente sentenciado. Y yo vengo a decirte que no importa los errores que tú hayas cometido, no permitas que tu conciencia te destruya. Si pecaste, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú eres justificado. Lo único que tienes que hacer es entenderlo, es dejar que esa vida migre, aleluya, esa naturaleza, y sea desplazada y tú puedas vivir exclusivamente para agradar a Dios. Esto tiene que ser importante en nuestra vida. Y la meta es que esa simiente, porque a la medida que esa simiente va creciendo, entonces sentimientos de orfandad, sentimientos de que no tengo padre, van desplazándose, sentimientos de que soy un esclavo, porque lo que hacen los pecados es que te hacen sentir esclavo. Y un esclavo no se siente libre, y si no te sientes libre no puedes disfrutar la libertad, que es una persona que es simiente, que es Cristo Jesús en nosotros. Y el espíritu que recibimos también es uno de adopción. Diga conmigo, yo fui adoptado. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual decimos, dígalo conmigo, Abba, Padre. ¿Sabe lo que es Abba? ¿Cuántos saben lo que es Abba? Papito. Cuando tú entiendes la adopción, cuando tú entiendes el traslado, cuando tú entiendes tu identidad, entonces tú entiendes que Él es tu Dios. Aleluya, Él es tu Padre, Él es tu papito, que no tienes que estar lamentándote. No, pero es que yo fallé la semana pasada, yo tuve un mal pensamiento y no me atrevo a acercarme. No, Él es tu papito. ¿Cuántos padres aquí, por los errores que cometen sus hijos dejan de ser hijos? Yo le pregunto, de nuevo, ¿cuántos padres aquí le quitan el nombramiento a sus hijos porque ellos cometieron algún error o porque cometen o siguen cometiendo errores? No, ¿y por qué tú piensas en tu mente natural que tú dejas de ser hijo porque cometiste un error? No, perdóname, yo te tengo que hablar con esta convicción y esta autoridad espiritual para que ya salgas de la zona de la culpabilidad, para que puedas entender la vida en la que estás, para que puedas entender que has sido adoptado y que el Espíritu Santo te da la convicción de que tú eres un hijo de Dios. Aleluya, que esto no es por tus méritos, sino es por el mérito de la cruz del Calvario. Por eso has sido constituido hijo de Dios. Tenemos Padre y ese entendimiento erradica ideas de orfandad, ideas de mendigar. Tú no tienes que andar mendigando. Tú no tienes que estar pidiendo aprobación de nadie. Tú no tienes que estar pidiendo que la gente esté contenta contigo. Lo que tú tienes es siempre tener presente a quien tú tienes que agradar. A tu Padre que está en los cielos, a tu Padre que te habita, al que ha establecido lo que es bueno y lo que es malo. Por eso en este día debes salir de este lugar entendido en lo que eres y desde esa realidad gobernar. De hecho, el desempeño correcto de la asignación depende de estar firmes en esta identidad. Lo que nos hacen, lo que veo, lo que experimento, cuando entendemos lo que somos, pasa a un segundo plano. Las ofensas pierden poder. Porque cuando alguien nos ofende, lo primero es que pasamos a sentir cosas. Tenemos que emigrar. Aleluya. Siempre van a ofender. Los pobres siempre van a estar con nosotros, querida iglesia. Es que estos textos bíblicos no son inocentes. Cuando Jesús dijo que los pobres siempre estarían entre nosotros, yo me atrevo a traerlo a la realidad de que muchas situaciones, muchas condiciones iban a estar entre nosotros. El problema no son los problemas que están entre nosotros, el problema es cómo nosotros estamos viendo esos problemas. Y tenemos que aprender a verlos de la forma correcta. Llegar al punto en donde nada nos ofenda. Llegar al punto en donde no, aleluya, caigamos presa de la seducción de lo que sentimos, sino mantenernos firmes en lo que somos. Yo soy un hijo de Dios. Cuando Moisés vio que quién era, migró de las excusas y se ubicó en lo que había sido constituido. Si me pongo aquí a hablar de Moisés, que si no sé hablar, que si soy gago. Lo primero era que tenía un sentimiento de culpabilidad por un asesinato, tenía lepra en el alma. Aleluya, tantas excusas, que si no tenía, que si lo otro, como hoy nosotros es lo mismo.
Moisés no quería llegar porque alguien, aleluya, que no quiere llegar siempre va a abrazar una excusa. Alguien que no quiere llegar a la meta siempre va a buscar una excusa. Moisés, que si la vara, que si esto, que si no tengo, que si lo otro, que si mis zapatos, que si pito, que si flauta. Siempre estamos buscando una excusa para no llegar donde Dios quiere que lleguemos. Y tiene que llegar a un punto donde despertemos, querida iglesia. En donde veamos al punto que Dios entonces le tiene que decir, mira, ¿sabes qué? Deja ya el lenguaje, deja ya esas conversaciones internas contigo mismo. Yo no tengo problema, yo te preparé. Y entonces le tiene que decir, te he constituido un Dios con D minúscula para Faraón. Tuvo que decirle eso porque esto no era para que Moisés ahora se sintiera que era el Dios de todo el cielo, sino para que se diera cuenta que Dios lo que había hecho era que había impartido de su propia vida. Y cuando él se parara delante de Faraón, él no podía ver a Faraón por encima, él tenía que ver a Faraón inferior. Yo te digo en esta mañana, deja de ver a Faraón por encima, deja de ver los problemas por encima y comienza a verte tú por encima, porque es Dios quien te habita. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Éxodo 7:1, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Jeremías también, soy niño, no sé hablar, porque siempre las personas, más rayos sea, siempre las personas están buscando una excusa para no hacer la parte que le toca. Las mismas excusas. Usted dice, a veces la gente yo los veo juzgando a Jeremías, juzgando a David, juzgando, pero es lo mismo, es lo mismo. Excusas son excusas. Es lo mismo. No sé hablar, soy niño, soy incapaz, soy tartamudo, no tengo dinero, no tengo los recursos, no tengo fuerza. Gedeón lo mismo. Envía a otro, que lo haga otro. Diga conmigo excusa. Jeremías 1:7 y me dijo, Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. Alabado sea el Señor. Tú te imaginas, aleluya, frente a tu reto, frente al problema que estás pasando, que Dios mismo te diga, olvídate de esa situación, yo soy el que te estoy comisionando, yo te habito, tú te has unido a mí, y el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Aleluya. Para terminar, 5 acciones para aprender a vivir desde la identidad. Número 1, ¿cómo yo puedo aprender a vivir desde mi identidad? ¿Quiere oírlo o me voy? Dígame, pastor, ¿cómo? Ok, por lo menos 10. Aleluya. Los demás están en la lucha del mensaje, no hay problema. Número 1, interpreta el sentimiento. Aprende a interpretar tus sentimientos. No te interpretes por el sentimiento. Y esto lo digo, querida iglesia, porque los sentimientos son un mensajero, no pueden ser un juez en tu vida. Lo único que puede ser juez en tu vida es el Espíritu. Es el Espíritu quien juzga las cosas espirituales. Pero a veces muchas personas no pueden salir de esta zona porque convierten sus sentimientos que están golpeados, sus sentimientos que han pasado por todos los problemas que de manera genuina los reconocemos. Pero eso no puede elevarse por lo que tú eres. Y tienes que aprender a interpretar ese sentimiento, a juzgar ese sentimiento con el hombre espiritual que te habita. Con el Espíritu, con la palabra. Tú tienes que ir al libro y decir, espérate, esto que estoy sintiendo es correcto. Este sentimiento de inferioridad, este sentimiento que me siento lastimado, que me siento ofendido, está aquí. Si no está en el libro, querida iglesia, sácalo de tu ecuación. Júzgalo, encarcélalo. Eso sí tienes que juzgarlo. Pero el sentimiento no puede convertirse en un juez. El sentimiento no dice quién eres, solo podría revelar algo que está pasando en tu alma. Pero desde tu realidad espiritual se revela lo que realmente tú eres como hijo de Dios. En esa realidad donde todo es perfecto, donde todo es santo. Número 2, responde con verdad revelada. Dios siempre va a responder. Mire los ejemplos que leí ahorita.
Jeremías, Faraón, Moisés. Dios siempre responde con una verdad revelada. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, le dijo, ven, eso es una verdad revelada. ¿En qué punto tú estás hoy que necesitas responder a esa situación con una verdad revelada? Ah, pastor, ¿pero qué es eso de la verdad revelada? La verdad revelada está aquí. Es que no estás leyendo el libro, querida iglesia. Vuelvo y lo digo, lo dije el domingo pasado. Yo sé las cosas que repito aquí. Y no me canso de repetir las mismas cosas. Estamos en una crisis en donde la gente no le gusta leer. Están acostumbrados a los reels, están acostumbrados a lo fácil. Aleluya. Y la Biblia no ha dejado, no ha caducado. Aquí dice escudriñar las escrituras. Aleluya. No nos podemos cansar de leer este libro. Día y noche meditar en este libro que es vida. Responde con verdad revelada, no con reacción emocional. Tu identidad no es descubierta, tu identidad es revelada. A veces los sentimientos quieren convencernos y nos sentimos lo que no son, lo que no somos. Número 3, detén la narrativa interna. Y cuando digo narrativa interna es que el alma, yo no sé si usted ha pasado, me voy a sentar aquí, le voy a traer el ejemplo de Elías. Elías cuando cae en la cueva, bueno, Elías cuando sale después de una gran victoria de fuego, de donde Dios se manifestó. ¿Cuántos han leído ese episodio? La Biblia dice que Jezabel al otro día le envió una palabra, que lo iba a ¿qué? Lo iba a matar. Y la pregunta que le digo, ¿usted piensa que Jezabel podía matar a ese hombre? No. Pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué hizo Elías? Se hizo ¿qué? Una narrativa interna. Tanto así que Dios comienza a trabajar. Y me gusta cómo Dios trabaja la crisis de Elías. Me voy a tomar aquí un minuto. Porque primero trabaja con la parte humana. Dios es tan bueno que Dios trabaja con nuestra parte humana. Le da comida porque él estaba allí, trajo un arroyo, Carmen, allí llorando, triste, agobiado, pero era por su narrativa interna. Porque en esencia no había ocurrido nada. Pero fíjese el poder que puede tener una palabra negativa por más dones y poderes que usted tenga. Porque Elías era un hombre poderoso. Y Elías era un profeta poderoso. Pero fue seducido, fue dañado, fue contaminado por una palabra. Y entonces Dios comienza a trabajar la parte humana. Le da comida, le dice descansa. Al otro día él se va sin Dios decirle nada y dice, vuelve y se mete ¿dónde? En la cueva. Y allí Dios entonces comienza, no lo regaña, no le mete allí porque lo que se merece, ¿qué es lo que se merecía? Que Dios cogiera ¿qué? Lo que se merecía era que Dios le metiera una patada. Pero Dios no trabaja así. Dios es un Dios que sigue siendo un Dios de amor. Amén. Y cuando dice que es fuego consumidor es porque el fuego va trabajando, va puliendo, va revelando lo que realmente y va quemando la parte de la carne. Pero no elimina lo eterno en nosotros, lo que somos realmente. Y allí Dios comienza a trabajar con la narrativa que entonces desarrolla en la cueva. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes hoy están posiblemente en alguna cueva de la vida con una narrativa interna? No me levante la mano, aquí no. Pero todos pasamos por eso. Yo he estado en mis cuevas, en mis narrativas, y me creo y se me aguan los ojos y entro en la película y la escena y ¡ay, Dios mío! ¡Ay! Y lloro por el que me ofendió y también lloro por mí mismo. Y es una narrativa interna. ¿Y sabe qué es lo único que hacen las narrativas internas? ¿A quién le hacen daño a usted mismo? Tienen que aprender a migrar de esas narrativas internas. Ese es el principio poderoso de esto, querida iglesia. Porque las narrativas internas confunden lo que somos. Afectan la visión de dónde estamos, hacia dónde tenemos que movernos. Y allí Dios entró primero, ¿cómo? Entró en el terremoto. Entró en el viento y en las primeras dos. ¿Le dijo algo a Elías? ¿Por qué? Porque Dios mismo respeta nuestras narrativas internas. Pero fíjese que la narrativa interna de Elías, ¿cuál era? Que se creía que era el único. Yo soy el único profeta.
¿Cuántos en ocasiones han sentido que yo tengo esta unción especial? Yo soy aquí el ungido. Esto, ¿verdad? Esto vuelvo y lo toco. Esto se ve. Muchos ministros. Que es triste lo que se está viviendo hoy, querida iglesia. Esto es una crisis. Y es la crisis de identidad. Porque ellos sienten esas payaserías, porque son payaserías. Ellos sienten que son esos payasos. Y existen porque todavía hay circos que les ríen las gracias a esas payasadas. El día que le dejemos de aplaudir esas payasadas y esas estupideces a esta gente, ese día van a perder poder de influencia. Pero lo seguimos viendo, le seguimos dando like, lo seguimos compartiendo. Pero lo que nosotros tenemos que entender es la realidad de lo que somos. Y allí Dios le dice en el silbo apacible, diga silbo apacible, trabaja con el problema. En esta mañana Dios está trabajando en el silbo apacible en tu corazón contigo. Se metió a tu cueva. Aleluya. Dios está en tu cueva ahora mismo. Y está trabajando, está observando todas las narrativas internas que tiene. ¿Usted cree que aquí sentados no podríamos tener narrativas? Claro que sí. Tú puedes tenerlas, pero ¿sabes qué? Yo prefiero, si yo fuera tú, pero como yo no soy tú, yo prefiero tener las narrativas afuera y ver qué es lo que Dios me está diciendo en esta mañana, entenderlo, abrazarlo y después hacer el juicio de eliminar lo que no te edifica, lo bueno y lo malo. Si eso es permitido, Pablo lo dijo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero cuando tú levantas una narrativa, tú te prejuicias con el mensaje completo y posiblemente perdiste un 70% de lo que Dios quería decirte a ti particularmente. Y después cuando estás pasando la crisis, aleluya, comienzas a echarle la culpa al diablo, pero no es el diablo, es que la narrativa interna no te dejó entender aquello que Dios estaba tratando de decirte, la preparación que te estaba haciendo, aleluya, para que no te derribara la tormenta que estás pasando hoy. Pero diga conmigo, Dios está en mi cueva, en el silbo apacible. El alma narra rápido, en cambio el espíritu discierne. Nosotros no tenemos que dejar de narrar y comenzar a discernir. De nuevo, tenemos que parar de narrar y comenzar a discernir, porque mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Número 4, recuerda tu posición antes de evaluar tu condición presente, porque tu condición presente no define tu posición espiritual. De nuevo, tu posición presente, tu situación presente, tu tormenta presente, tu pérdida presente no define tu condición y tu realidad espiritual. Número 5 y último, practica la memoria espiritual con la palabra y con la oración. Practica, practica, practica de día y de noche. De día y de noche. De día, dígalo, de día y de noche. Cuando Dios le dijo a Josué, de día y de noche meditarás, lo que le estaba diciendo era que hiciera el trabajo. No sé si usted sabe que la vaca tiene 2 estómagos. ¿Cuántos sabían que la vaca tiene 2 estómagos? Lo sabe, ¿verdad? Uno va y entonces va cogiendo de este y va comiendo la otra y va masticando y va. ¿Qué es lo importante de mantenerse masticando la palabra de Dios? Que no vamos a tener la tentación de hablar aquello que no nos importa, aquello que no nos corresponde, aquello que no edifica. Cuando tú tienes la boca ocupada masticando la palabra de Dios de día y de noche, no tienes tiempo para criticar, no tienes tiempo para juzgar, no tienes tiempo para sembrar cizaña. Lo único que tienes tiempo es para atesorar la palabra que estás comiendo de día y de noche. Y cuando tú puedes entrar en esta realidad presente, nada ni nadie te puede hacer frente, porque te conviertes en lo que comes. La gente deja de ver tu condición y comienza a ver la palabra de Dios en ti. Ahora le digo y termino con esto. ¿Cree que lo que Pablo dijo al principio de que miremos nuestro certificado de defusión, que nos consideremos muertos a lo que sentimos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús? Dele un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies. ¡Qué lindo!